Hola, mi nombre es Marco de Culiacán. Aprendamos juntos el versículo de memoria de la lección 4 que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 14. No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchará la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Dios te bendiga. La historia de Israel ante el Mar Rojo es una de las escenas más extraordinarias de la intervención divina. En aquel momento decisivo, cuando el pueblo sintió el rugido de los carros egipcios detrás y las aguas inquebrantables delante, Dios reveló una verdad que debía marcar su historia para siempre. La salvación no proviene de la fuerza humana, sino del poder divino. Israel no tenía ejército, no tenía armas, no tenía salida. Todo lo que tenían era una promesa. El Señor peleará por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. En esa promesa se resume toda la teología del Éxodo. Dios es el guerrero, y su pueblo, el testigo de su poder. El milagro del Mar Rojo no fue solo un acto de liberación, sino una lección de confianza. El pueblo debía aprender que la presencia de Dios era suficiente para derrotar cualquier amenaza. La guerra no debía ser librada con espadas, sino con fe, no con estrategias humanas, sino con obediencia. Por eso, aún los egipcios reconocieron lo que los israelitas todavía estaban aprendiendo. El Señor pelea por ellos. El poder divino, manifestado en aquella noche, estableció un paradigma para todas las generaciones posteriores. Cuando Dios pelea, su pueblo solo debe permanecer firme. Esta experiencia nos enseña que el mayor campo de batalla no está afuera, sino dentro. No son los enemigos externos los que más nos derrotan, sino la incredulidad, la impaciencia y la autosuficiencia. El Señor no necesita de nuestra fuerza, necesita de nuestra entrega. Solo cuando el pueblo aprendió a estar quieto, el mar se abrió. Así también hoy, cuando aprendemos a confiar, las aguas que nos rodean comienzan a retroceder. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Miércoles 22 de octubre. El Señor luchará por ustedes. El mensaje central de Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14 es tan simple como desafiante. Estad quietos. Para un pueblo acostumbrado a huir o a reaccionar, Dios propone algo contraintuitivo. No hacer nada. Pero esa quietud no es pasividad, sino fe activa. En lugar de luchar por su cuenta, Israel debía dejar espacio para que Dios obrara. En ese momento, el silencio del pueblo se transformó en el escenario del poder divino. No fue un ejército el que venció a Egipto, sino el soplo del Creador. La redención vino cuando el pueblo renunció a controlar el resultado y confió plenamente en su Señor. El Señor deseaba que esa escena fuera el modelo eterno de su relación con Israel. La liberación del yugo egipcio debía enseñar que la victoria espiritual nunca depende del brazo humano. Las plagas, el éxodo, el paso del mar y la destrucción del ejército enemigo fueron una lección encadenada sobre la soberanía de Dios. Cada acto divino tenía un propósito pedagógico. Erradicar la idea de que la salvación se logra mediante el esfuerzo humano. Así como el Cordero Pascual había sustituido la muerte de los primogénitos, así también la mano de Dios sustituiría el filo de la espada. Elena de White explicó que Dios no quiso que su pueblo obtuviera la tierra prometida por medio de la guerra, sino mediante la obediencia y la fe. El propósito divino era que la sumisión sustituyera a la violencia, y que la dependencia reemplazara a la confianza en sí mismos. Israel debía ser testimonio viviente de un Dios que salva sin armas, que conquista sin ejércitos y que vence con su palabra. Cuando el pueblo creyó, el mar se abrió. Cuando dudó, el desierto se alargó. Así también,
nuestra fe o nuestra incredulidad determinan la duración de nuestros desiertos. El Éxodo se convirtió en el gran paradigma del actuar de Dios en la historia. Fue la demostración de que Él no solo pelea por su pueblo, sino que pelea en lugar de su pueblo. Esa es la esencia de la gracia. Dios interviene cuando el hombre no puede, y también cuando cree que puede. El Señor no comparte su gloria con las fuerzas humanas porque la salvación pertenece solo a Él. La victoria de Israel fue, en realidad, la victoria de Dios. El mar se abrió no por la voz de Moisés, sino porque el Creador respondió a la fe obediente. Sin embargo, la historia posterior muestra cómo Israel perdió de vista ese principio. En lugar de confiar en la voz divina, comenzó a depender de estrategias humanas. La incredulidad los llevó a empuñar la espada que nunca debieron levantar. Dios había prometido conquistar Canaán por medio de su poder, pero su pueblo quiso luchar por sí mismo. En Deuteronomio capítulo 7, versos 17 al 19, Dios les recuerda: no digas en tu corazón: estas naciones son más numerosas que yo. No tengas temor, acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón. En otras palabras, si el mar pudo abrirse, los muros también podían caer. Pero la memoria de la fe se perdió en el ruido de la autosuficiencia. El texto de 2 Reyes 19 y 2 Crónicas 32 ofrece ejemplos de lo que ocurre cuando el pueblo vuelve a confiar en el poder de Dios. En tiempos de Ezequías, Jerusalén fue sitiada por los asirios, un ejército mucho más poderoso. Sin embargo, el rey lloró, y el Señor envió a su ángel, que destruyó al enemigo en una sola noche. Ningún soldado israelita levantó su espada. Fue la repetición del principio del Éxodo. El Señor peleará por ustedes. Cada vez que el pueblo confió en su Dios, la guerra se ganó sin combate. Cada vez que dudó, el miedo y la derrota prevalecieron. Esta lección es tan actual como eterna. Dios no llama a su pueblo a la inacción, sino a la dependencia. La quietud de la fe no es indiferencia, sino entrega. Implica reconocer que la batalla es espiritual, y que solo el poder de Dios puede traer verdadera victoria. Las estrategias humanas, ya sean militares, políticas o religiosas, siempre terminan mostrando sus límites. Pero cuando la Iglesia entiende que su fuerza está en la obediencia, los mares de imposibilidad vuelven a abrirse. La historia del Éxodo culmina en una verdad que atraviesa toda la Escritura. La salvación pertenece al Señor. Él lucha por nosotros porque nos ama, porque sabe que sin su intervención estamos perdidos. El mayor ejemplo de esa guerra divina se reveló en la cruz. Allí, Cristo no empuñó armas, sino que se entregó. Su aparente derrota fue la victoria más grande de la historia. Mientras el cielo guardaba silencio y la tierra temblaba, el comandante celestial libraba la batalla final por nuestra libertad. Y desde entonces, cada vez que el creyente enfrenta un mar de incertidumbre, puede oír la misma voz que resonó en las costas del Éxodo: no temas. El Señor peleará por ti. Así, el mensaje de aquel día sigue siendo el mismo para nosotros. La fe no siempre consiste en avanzar, a veces consiste en esperar. Cuando ya no hay camino, cuando las aguas cierran el horizonte y el enemigo se acerca, Dios aún tiene una ruta invisible. Lo único que nos pide es quedarnos quietos en la confianza, seguros de que la victoria ya le pertenece. Porque el Dios que abrió el mar no ha cambiado, sigue siendo el Señor que pelea por su pueblo. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X. De domingo a viernes encontrarás 2 preguntas al día, publicadas a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Juntos repasemos lo aprendido en cada estudio. Cada comentario cuenta y aporta muchísimo a nuestro estudio. Ven, únete a la conversación y comparte lo que piensas con la comunidad.